Ciudadano presidente, Adelante. ciudadanos legisladores y legisladoras, yo suelo siempre escuchar con respeto a los oradores, particularmente al preopinante le tengo respeto. No solo porque hace un esfuerzo mayúsculo por defender su estatus y defender a su partido, y hace bien. Pero yo les quiero decir a la Asamblea que sus afirmaciones no son exactas. Y podemos debatir artículo por artículo. Artículo por artículo, sí, aguantamos, no tenemos ningún problema, aguantamos, artículo por artículo, para demostrarle al pueblo de México que es falso lo que aquí se afirma. No es así, no es así. Nunca dije que había sido consultada las comunidades para esta ley. Es una reserva la que presenté, modificando al artículo 43, que a la letra dice: los sistemas comunitarios de agua y saneamiento y los servicios de agua para actividades productivas administradas por los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos serán regulados por la Ley General Reglamentaria del artículo 2. Esa es mi reserva. No es otra. No es otra. Ahora bien, ¿dónde está la alteración de lo que aquí afirmamos? Yo me fundamento y me argumento en los artículos que estamos proponiendo dentro de las 18 reservas a las que no se refirió en ningún momento el preopinante. Debatamos con seriedad y con responsabilidad. Yo entiendo que tienen que hablar para sectores a los que engañaron, a los campesinos que engañaron, porque nunca hemos puesto en riesgo la concesión de los productores de México. Morena nunca va a traicionar a los campesinos de México. Morena va a proteger los derechos de los ejidos y comunidades de México. Morena le ha dado ratificación de sus derechos después de 200 años de las comunidades que exigían se les reconocieran sus derechos plenos, que nosotros, la mayoría calificada, les otorgamos. Por eso me parece que es maniqueo el debate. No es serio, no es cierto, son falsedades. No hay ningún riesgo de las concesiones de los productores, campesinos, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios. No hay ningún riesgo. Está a salvo el binomio tierra-agua. No está en riesgo el patrimonio de los campesinos, de los ejidatarios y de los comuneros. Lo que sí está en riesgo, y lo aclaramos, son los acaparadores. Son los que concentraron el poder de la tierra con el agua, concentrando cientos de concesiones y de títulos de concesión, presas de manera ilegal construidas. Lo que sí está en riesgo es que ya no van a poder traficar con el agua. Lo que sí está en riesgo es que ya no será una mercancía puesta al mejor postor el agua. Hoy el agua es de la nación y la nación sabrá imponer las modalidades para llevar a cabo el abastecimiento a la gente que no lo tiene. Entonces, presidente, yo solo afirmo que yo planteé 18 reformas al dictamen. Circunscribámonos al debate de ellas.
Si están en contra de algunas de las 18, demos el debate. Si quieren hablar de otra cosa, hablemos de otra cosa. Pero no es correcto manipular para intentar construir un escenario que no es exacto y que no es correcto. Nosotros somos serios en nuestra argumentación y por eso afirmamos a los campesinos de México: Morena jamás los afectará. Yo procedo del campo, jamás traicionaré a los campesinos de México, y Morena jamás traicionará a los campesinos de México. Es muy fácil, lean el dictamen artículo por artículo y verán que es falso todo lo que se afirma en medios, en redes, y el engaño de movilizar fue artificial y se cayó por su propio peso. Aquí está el dictamen. Muchas gracias, presidente. Lo anotamos al final de la lista. Pero es aforador. Y es que reglamentariamente no se puede. Gracias, coordinador. Ha solicitado el uso de la palabra el diputado coordinador Rubén Moreira. Adelante, diputado. Sí, el único fundamento es que hay acuerdo para los coordinadores. Pues sí. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Yo no hice alusión, pero bueno, ya que estamos en eso, muestren la consulta a los pueblos originarios, muéstrenla, hagan algo, traidores a la patria. Yo también sé gritar, ¿dónde está la consulta, traidores a la patria? Porque esa es la premisa inicial para discutir eso. Esa es la premisa inicial. ¿No sabe qué es la premisa inicial? Lo entiendo, porque el que conoce a Dios, el que no conoce a Dios, en cualquier ídolo se hinca. No me grites, porque yo sé lo que eres. Muestra la consulta. ¿Dónde está? Y me callo. Vamos a votar en contra. Sé que les duele. Muestren la consulta. Ahí está la prensa. Y yo le voy a hablar a la prensa. Morena traicionó a los pueblos originarios porque no hizo la consulta. Y no hizo la consulta por dos razones: o por abusones o por ignorantes. Escojan ellos la que quieran. Presidente, le pido un favor. Veo que se arreglaron con los oligarcas, y eso dice el artículo. Se arreglaron con los oligarcas. Hace unas semanas, meses, busquen la hemeroteca. Fueron y le cedieron ahí concesiones para hacer el fondo de reserva. Esos son el que se enriqueció en un 70% en lo que va de un sexenio. También es dueño de eso y dueño de minas. Vete a tu oficina y tráeme la consulta. Tú los conoces y los engañaste. Tráeme la consulta. Eso te va a perseguir toda la vida.
No consultaron a los pueblos originarios. A los de Chiapas los engañaste. Tú engañaste a los pueblos originarios de Chiapas, que no tienen gobernador, porque si tuvieran gobernador, los defendía. Oye, presidente, presidenta, creo que ahí alguien le está dando un dolor de estómago porque está mugiendo. Voy a terminar ya. Si son, permítame, coordinador, esta asamblea sabe que tenemos decenas de oradores en turno. Si son tan amables de permitir que el coordinador del grupo parlamentario del PRI continúe y podamos guardar el respeto que pedimos para nuestros propios coordinadores. Muchas gracias. Escuché por ahí, ese coordinador no respeta. ¿Dónde está la falta de respeto? ¿Dónde está la falta de respeto? Como en las buenas dictaduras te amenazan con el Código Penal. ¡Facho! Son fachos, fascistas, fachos. Traigan la consulta, muestren la consulta, deja de gritar, tráeme la consulta, traidor a los chiapanecos. No hicieron la consulta y puedo estar toda la noche repitiéndoles, fachos. Para eso me gustaba la izquierda facha que tenemos en este país. Fíjate, presidenta, el cambio maravilloso que hicieron en el artículo segundo transitorio. En el original decía lo siguiente: las adiciones correspondientes a los artículos 37 bis 1 y 37 bis 2, que establecen el mecanismo de reasignación de los derechos contenidos en los títulos de concesiones, serán aplicables a los 6 meses. La reforma dice a los 180 días. ¡Qué maravilloso! No fue artificial que vinieran los campesinos. Tan no era artificial que hicieron 56 cambios ustedes. No era artificial. Pero entiendo, si ya negamos hasta la historia, con supuestos ínfulas de grandeza, pues imagínense dónde vamos. Que nos juzgue la historia, hombre, no se preocupen. Que nos juzgue la historia. Por lo pronto, no consultaron a los pueblos originarios. Y si no, y estoy aludiendo a la presidenta de la comisión, que traiga la consulta. Y estoy aludiendo a la de los pueblos indígenas, que traiga la consulta. Gracias y muy amables. Gracias a usted, coordinador. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Joaquín Totalmente de acuerdo. El diputado Luis Humberto y después el diputado Erubiel. Adelante, diputado. Es una moción de orden, pero sobre todo de apego al tema. Estamos hablando de las propuestas presentadas por el diputado Monreal y seguimos con una argumentación que no está relacionada. El diputado Monreal ya planteó con prístina claridad
y no fue refutado en el fondo. Pero, lo que sí vale la pena es que el PRI, que se jactaba de centro izquierda, fue expulsado de la Internacional Socialista por violar la ética. Hasta de la Internacional Socialista los corrieron por corruptos. México lo sabe, el pueblo lo sabe y ahora el mundo lo sabe. Los corrieron de la Internacional Socialista por corruptos. Nadie los quiere. Ya ni al pan le sirven. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Erubiel Alonso. Adelante, diputado, hasta por un minuto. Muchas gracias, presidenta. Con el ánimo de construir y de contribuir al debate parlamentario, hay un acuerdo que se le respeta la intervención de la y los coordinadores. Y nosotros, el grupo parlamentario del PRI, lo ha hecho con todos los coordinadores parlamentarios que hacen uso de la tribuna. Exijo a esta presidencia que también nuestro coordinador parlamentario tenga el trato respetuoso como nosotros lo hacemos por el acuerdo superior. También sabemos gritar, también sabemos manifestarnos y también podemos tomar la tribuna. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputado Erubiel. De esta presidencia, en cualquiera de las intervenciones de la voz o de mis compañeros vicepresidentes, los coordinadores han tenido siempre respeto. Si usted se refiere a las intervenciones de las y los legisladores, por supuesto esa mesa directiva conmina a que todos respetemos a los coordinadores como esperamos respeten al nuestro. Es un acto de reciprocidad y de ética que claramente tiene que ver con cada legislador y cada legisladora. Gracias. Me informan que el orador en turno del Grupo Parlamentario de Morena será el diputado Alfonso Ramírez Cuellar. Adelante, diputado. Ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados, no hay que desviar ni la atención ni tampoco el contenido fundamental del debate que tenemos en la actualidad. Si ustedes consideran que no se ha realizado tal o cual acontecimiento, ustedes tienen todo el derecho y la obligación también de presentar una acción de inconstitucionalidad en el momento que aprobemos esta disposición legal. Recurran a eso, pero aquí estamos debatiendo otra cosa. En las reservas presentadas por nuestro coordinador, lo que queremos dejar claro es una cosa: terminar con el mercado negro de tráfico de concesiones de títulos y derechos. Ese es el eje fundamental de la propuesta que hoy estamos discutiendo y que vamos a tener que resolver. Coahuila, el paraíso del tráfico de títulos y concesiones y el despojo permanente de los ejidatarios y pequeños productores. Estamos también discutiendo aquí cómo le hacemos para terminar con ese paraíso de pozos ilegales y sobreexplotación de acuíferos
que representa el estado de Chihuahua. Si hay una entidad donde el abuso es permanente, lacerante y la sobreexplotación de los acuíferos llega al límite, es el que gobierna el Partido Acción Nacional en el estado de Chihuahua. De eso se trata aquí, de respetar el derecho sucesorio y la capacidad que tiene el dueño de la concesión para darle a los hijos y a los nietos esa riqueza que se llama agua. Con la propuesta presentada por el diputado Monreal, queda más que claro, contundente, suficiente, que se mantiene el derecho sucesorio y que no habrá impedimento. No habrá impedimento para que alguien, así como recibió de herencia de sus padres y de sus abuelos el título de la concesión, asimismo también ahora con esta ley se permite heredar y transmitir ese título de concesión a los hijos o a los nietos. Este era un reclamo y aquí quede plasmado con mayor claridad y con mayor contundencia. Aquí, señoras y señores, queda perfectamente claro que no se les quitará ni siquiera un metro cúbico del volumen establecido en la concesión original. Que no vengan a decir que se ha estado discutiendo y analizado la posibilidad de despojar el volumen que fue autorizado por la concesión establecida por la autoridad. Todos los agricultores, los productores del país tendrán un respeto absoluto al volumen que viene en su concesión. No hay absolutamente ninguna transgresión de ese derecho. Y ahora, ustedes, señoras y señores, lo que están peleando es el establecimiento y la continuidad de la ley de la selva en materia de transmisión de concesiones y de títulos. Se quejan mucho de este fondo de agua que se va a constituir y de la capacidad y la facultad que tiene la autoridad para que en el momento en que se dé la solicitud para transmitir un derecho o una concesión, la autoridad de manera organizada, expedita, con un plazo especificado en la ley, transmita la posibilidad de que un nuevo propietario de la concesión la tenga. Entonces, ciudadanas y ciudadanos, estamos ante la oportunidad, Adelante, diputado. Estamos ante la oportunidad de lograr tres grandes objetivos. Ciudadano coordinador, ¿y por qué no vienes entonces tú, provocador? Estamos ante la oportunidad de que con esta ley logremos cumplir tres grandes objetivos: poner orden, garantizar el gobierno en el agua, acabar con el tráfico de concesiones y de títulos. Concluye, y diputado, también si es tan detener amable, la por favor. perforación ilegal de los pozos y la sobreexplotación de los acuíferos. Esto es lo que queremos conquistar con esta discusión. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Gracias a usted, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Noemí Luna Ayala del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada.
Presidenta, antes de comenzar mi intervención, quisiera pedirle respetuosamente me conceda una moción de ilustración. Si es tan amable el diputado secretario, y la oradora nos instruye. La moción que solicito es que se dé cuenta a la Asamblea de la consulta pública a los pueblos indígenas a la que estamos obligados según el artículo 2 constitucional. Esta presidencia informa que no tenemos en los archivos de este debate dicha consulta. Adelante, por favor, oradora. Muchas gracias, presidenta. No hubo consulta. Y a propósito de consultas, en Zacatecas, donde yo vivo, tampoco hubo consultas. Por eso, ¿no tienen vergüenza de venir a decir aquí que es un dictamen con el que pueden ver a los ojos a los campesinos? Porque no les vieron la cara, no se les permitió entrar. Por eso hoy todas las carreteras del país están tomadas por agricultores hartos del abandono de este gobierno. Decía mi papá que si era un agricultor de veras, con las manos con callos, con la piel curtida por el sol, no de los que se ponían el sombrero para campañas o que se compran ranchos después de haber sido políticos. Decía, cuando venían los tiempos duros, que hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua tiene. Y hoy el pato no tiene agua, y no por la sequía, sino por las pésimas políticas públicas impulsadas por ustedes. Y lo peor, ya destruyeron todo, pero ahora van contra los más pobres de los pobres. Criminalizan a quien se atreve a trabajar. Igual que en el 15N, igualito, ahora resulta que tener una buena troca, tener un tractor es delito. Ahora resulta que se les olvida que detrás de una buena camioneta hay sacrificios, hay desveladas, hay madrugadas. Detrás de un tractor hay esfuerzos y no tienen cara. Vienen a hablar de explotación y sequía a manos de unos cuantos. Voltéense a ver entre ustedes y véanse al espejo, porque no veo a Olga Sánchez Cordero, por cierto, no está aquí, quien sí acapara el agua. Mentiras que es un buen dictamen. Si la iniciativa hubiera venido bien de origen, una iniciativa de 124 artículos, no reconocen al menos 56 modificaciones en comisión y 18 reservas en este momento. Reservas que solo maquillan, manipulan la información, porque el problema sigue de fondo. No se les olvide que la reserva al artículo 22 no arregla nada, solo camuflajea el problema, mandándolo al 37 bis primero. Ahí inventan la reasignación preferente, pero eso no es un derecho, es una ilusión. Aquí ustedes mismos venían y con caballos entraban al pleno, y ahora les da temor ver a quien sí trabaja y a quien mantiene a la bola de holgazanes que se ha cambiado de partido a partido, porque siguen siendo los mismos los que tienen al sector campesino abandonado. Dejen de engañar a sus seguidores. Van a convertir al agua en un botín político. Quieren despojar al campo de su patrimonio y criminalizar a quien alimenta a México. El agua es un derecho, no un permiso renovable. El campo es vida, no es su enemigo. Y México no se sostiene
con discursos desde un curul, se sostiene con las manos que trabajan, aunque el pato como hoy no tenga agua, porque ustedes, los cínicos, los hipócritas, los mentirosos de Morena, están acabando hasta con eso, hasta con el recurso vital que es el agua. Y que quede muy claro, no hubo consultas, y no hubo consultas porque no tienen cara para ver a los ojos a quienes los mantienen a ustedes con sus votos. El llamado a los agricultores es que no se dejen engañar. Despierten ahora antes de que sea demasiado tarde. Traidores ustedes, nosotros vamos a recurrir a cuanta instancia sea necesaria para defender a México y defender a los agricultores, porque nosotros sí estamos del lado del campo mexicano. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Joaquín Cebadúa Alba del Grupo Parlamentario de Morena. El diputado Naveda, si me permite, diputado, ¿con qué objeto? Si son tan amables de darle audio, por favor. Adelante. De orden, le agradezco. Mire, Presidenta, es importante puntualizar que la reacción en su lamentable espectáculo donde... Diputado, eso no es de orden, es una posición política, yo lo respeto, usted sea tan amable de respetar al Pleno, no hay desorden, adelante el orador. Usted tiene derecho a hablar en su grupo parlamentario. Adelante, diputado Cebadúa. El diputado Elías Lisha, coordinador del PAN. ¿Con qué objeto, diputado? De orden, Presidenta. A ver. Es sobre el procedimiento. Coordinador. Es sobre el procedimiento que está llevando a cabo la mesa. ¿Es de orden o de procedimiento, coordinador? No, Presidenta, me gustaría decir que es de procedimiento, pero el reglamento no tiene de procedimiento. Las de procedimiento son de orden. Por lo tanto, he de decirle a la mesa que de acuerdo al cómo se rige el debate, existen 3 oradores a favor y 3 en contra. Y si es verdad que existe extraoficialmente diálogo entre los grupos parlamentarios para que existan diversas rondas, es finalmente el Pleno quien dispone. Por lo tanto, se tiene que consultar a la Asamblea si está o no suficientemente discutido para apegarnos a estricto derecho. Esa es la moción que realizo. Tiene razón el coordinador, me dice, por supuesto, disculpe, diputado, orador, disculpe. Tiene razón, si es tan amable el secretario, pongamos a discusión del Pleno si se encuentra suficientemente discutido la reserva presentada hasta la intervención de la diputada Noemí Luna Ayala. En votación económica se pregunta si la propuesta de modificación se considera suficientemente discutida. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la negativa. Gracias, secretario. Una disculpa al Pleno. Dimos por entendido que estaban acordadas 5 rondas. De no ser así, preguntaremos ronda por ronda hasta que el Pleno lo decida. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Joaquín Cebadúa Alba del Grupo Parlamentario de Morena. Con el permiso de la Presidencia y con el permiso del pueblo de México. Qué cínicos, qué hipócritas, qué miserables son estos gobiernos, estos grupos parlamentarios que tuvieron el gobierno, pisotearon los derechos de los pueblos indígenas, los pisotearon con la copuda en Oaxaca, en Valles Centrales, en 2013, cuando un tribunal los obligó a una consulta pública y tardó 4 años la consulta pública para consultar a 16 comunidades y al final no les dieron absolutamente nada de lo que estaban pidiendo las comunidades en lucha del digno pueblo de Oaxaca, de los Valles Centrales. Pero llegó la Cuarta Transformación y en 2021 se le respondió a la copuda.
se le respondió a las comunidades del Valle Centrales. ¿Por qué suben aquí y se ponen a vociferar sobre una consulta y una consulta y una consulta? Porque ya perdieron. Perdieron en el 2018, perdieron en el 24, perdieron cuando se presentó este dictamen que acaba con sus privilegios y perdieron cuando se presentó esta reserva que ya se explicó detalladamente por nuestro coordinador, el doctor Ricardo Monreal. A prueba de tontos pensaría uno, pero ve uno que no. No lo han entendido o no lo quieren entender porque ya perdieron. Vienen a hablarnos acá de diálogo, de que no tuvimos diálogo. Tuvimos diálogo en los últimos 3 días, tuvimos diálogo en los últimos meses, tuvimos diálogo en los últimos años. Caminamos junto a los pueblos y comunidades indígenas en las últimas décadas y junto con ellos ganamos las elecciones a ustedes y los destinamos al basurero de la historia. Junto a ellos son nuestros aliados, nuestros compañeros y compañeras, nuestros camaradas de lucha. Y hace años aquí, hace 2 años ya estábamos platicando con los sistemas comunitarios de agua, con la presencia del relator de la ONU, el relator especial para el derecho humano al agua. Y estábamos escuchando todos los agravios que ustedes les causaron. Y hace años estábamos conformando el primer sistema comunitario de agua en Berriozábal. No nos pueden venir a decir aquí las cosas. Entendemos, no les queda otro argumento más que venir y repetir y repetir y repetir y repetir, ignorando que estamos construyendo la legislación secundaria, ignorando deliberadamente la legislación secundaria de avanzada por una reforma constitucional que hace visible por primera vez a los pueblos indígenas, una reforma constitucional que presentó nuestro presidente, nuestra presidenta y que aprobamos nosotros, los diputados y diputadas del pueblo. Que no se les olvide, no se hagan tontos, ya perdieron esta discusión. La gente ya entendió que por primera vez este dictamen de origen trae un apartado completo en la Ley General de Aguas que reconoce a los sistemas comunitarios de agua que ustedes ignoraron, que invisibilizaron. 30,000 sistemas comunitarios en la estimación más conservadora, hasta 70,000 los ignoraron y ahora hay un apartado completo de la Ley General de Aguas. Y escuchamos con atención y ya explicó nuestro coordinador que se reforme el artículo 40 de esa Ley General de Aguas con esta reserva para que se pueda incluir sin afectar la atribución de los municipios a los sistemas comunitarios que no son indígenas, porque ustedes no lo saben, pero en ese México diverso, maravilloso que hay allá afuera, hay barrios completos que desde tiempos inmemoriales administran su agua y están dentro de ciudades. No lo saben, no han caminado, no han luchado junto a ellos, no han tomado las calles. Ustedes no saben que hay sistemas comunitarios indígenas que desde tiempos anteriores a la llegada de los españoles estaban administrando su agua y que lo siguen haciendo hoy y que la reserva lo deja claro, sin ninguna ambigüedad. Ustedes están luchando por los privilegios y nosotros estamos luchando, como ya lo dijo nuestro coordinador, para que en el artículo 43 se incluya que los sistemas comunitarios van a administrar el agua para uso doméstico y también para los fines productivos de los pueblos y comunidades indígenas de este país. Estamos reconociendo eso. Por primera vez en la historia de este país estamos haciendo historia, literalmente, estamos haciendo historia como lo explicó nuestro coordinador, porque tenemos en el artículo 30 de la Ley de Aguas Nacionales la posibilidad de que se haga un registro y se termine de hacer visibles los pueblos y comunidades. Y como hemos caminado con ellos, como hemos caminado junto a ellos a lo largo de todos estos años, los llamamos a que hagan solicitudes masivas de registro ante la Conagua para que los veamos y sepamos por fin lo que ustedes trataron de ocultar. Sepamos si son 30, 40, 50,000 o hasta 70,000 sistemas comunitarios de agua que están luchando por sus derechos. Ahí está con toda claridad en la ley, en el artículo 30. Y está en la Ley General de Aguas, que vamos a seguir trabajando con ellos cuando nos refiere a la legislación secundaria sobre el artículo 2 constitucional. Y no queremos concesiones como ustedes se las dieron. No queremos asignaciones como es el caso de los municipios. Estamos oyendo la digna voz del pueblo ya que lo sobrevivió, así como sobrevivió al porfiriato, y que dice: queremos títulos de reconocimiento de derechos. Vamos a hacer en esa legislación secundaria, y convoco a los pueblos indígenas, todos, no solo a los yaquis, a que lo asumamos, un movimiento equivalente a la reforma agraria con la figura de la comunidad agraria, una restitución de derechos a nuestros pueblos y comunidades. Los cito, los convoco a los pueblos y comunidades a que caminemos por eso, para que tengamos concesiones, tengamos asignaciones y tengamos títulos
títulos de restitución y reconocimiento de derechos para nuestros pueblos y comunidades originarias. Ellos, esos pueblos y comunidades, saben, como sabemos los que estamos de este lado de la historia, que la lucha continúa, que se avanza y que falta mucho para avanzar, porque hemos caminado con ellos y hemos gritado hasta el cansancio: ¡Zapata vive! ¡Zapata vive y vive! Es cuanto, presidente.